¿Desde dónde estás creando tu realidad? ¿Desde la inconsciencia o desde la conciencia? En este video te voy a hablar de la importancia de que dejes de ser gobernada o gobernado por las sombras del inconsciente personal, familiar y cultural, y para que puedas lograr crear tu propia vida, tu propia realidad desde un alto nivel de conciencia, y desde esa manera logres aportarle a la solución y no al problema en nuestro mundo. Yo soy Juliana Colibrí. Me dedico a transmitir mi canto, mi enseñanza espiritual y mi sistema de autoconocimiento para ayudarte a que logres crear una nueva realidad en tu vida desde un alto nivel de conciencia, desde la conexión inquebrantable con tu ser esencial, desde la sabiduría espiritual de diferentes culturas y desde la belleza, la creatividad y la expresión artística. ¿Qué es el inconsciente? Pongamos en contexto este término, este concepto, haciendo referencia a Sigmund Freud. Freud fue el primer autor que nos habló del inconsciente personal. Nos dijo que el inconsciente personal era ese aspecto de nosotros mismos en donde alojamos todo aquello que no sabemos procesar en su momento, donde alojamos todo lo que no aceptamos del todo de nosotros mismos, donde alojamos todos los miedos. Es decir, es allí donde se alojan todas las sombras de nosotros. Entonces, en el inconsciente personal están, digamos, todos los deseos inhibidos o reprimidos, los traumas emocionales, las historias sin sanar del pasado. El inconsciente personal vendría a ser algo así como el cuarto de San Alejo, en donde llevamos todo aquello que sobra en la casa, y al final es un cuarto en donde es un desorden total, donde ya nadie va, está abandonado. Luego vino Carl Jung y nos habló del inconsciente colectivo. Nos dijo que así como existe un inconsciente personal, también existe un inconsciente colectivo, y que este inconsciente colectivo es el inconsciente de un grupo, que puede ser una familia, una cultura, una sociedad o la humanidad entera. Entonces, en el inconsciente colectivo están todos los mandatos familiares, todos los condicionamientos culturales, todas esas creencias, hábitos, formas de sentir, formas de ser, que hacen que un grupo determinado tenga un punto de vista de la realidad y no otro, ¿sí? Y que todas las personas que hacen parte de ese grupo de alguna forma tengan que adaptarse a ese punto de vista de la realidad, ¿sí? Porque si no lo hacen, entonces tienen el peligro de ser excluidos de ese grupo. En el inconsciente colectivo, de alguna manera se va estableciendo como una especie de statu quo, ¿sí? De sistema imperante, de acuerdo a esas creencias, a esas emociones, a esos hábitos que la mayoría empieza a asumir como la realidad. Pero no es que sea la realidad, es solamente una forma de vivir la realidad, es una percepción de la realidad. Pero en el inconsciente colectivo también están alojadas todas las sombras de la historia colectiva. Entonces están alojados los traumas, las historias sin sanar. Entonces en el inconsciente colectivo de ahí es donde vienen las programaciones que hacen que una familia, un grupo, una cultura repita una y otra vez la misma historia, las mismas historias de sufrimiento, de violencia, de venganza, de guerra, y que como que no se pueda salir de ahí, porque de alguna manera todavía existe mucho miedo por parte de la mayoría a ver y a asumir esas sombras. Ahora, ¿cuál es el problema de vivir una vida o crear una realidad desde el inconsciente? Finalmente, si tú creas tu realidad desde el inconsciente o de las sombras del inconsciente, no estás viviendo una vida propia, estás viviendo una vida ajena, estás siendo como una marioneta de las sombras del inconsciente personal y cultural. De alguna manera estás viviendo como en piloto automático, ¿sí? Todo ese sistema, ese statu quo o ese sistema imperante que de alguna manera coarta también tu libertad, te está llevando a ser quien no eres. Entonces por eso muchas veces tendemos a fingir o la realidad termina siendo que muchas personas empiecen a fingir una vida que no es, solamente para pertenecer a un grupo, solamente para pertenecer a la humanidad como tal, ¿no? Pero es que muchas veces cuando hablamos del inconsciente colectivo, nos referimos también al inconsciente colectivo de toda la humanidad, y son esas sombras que hacen que no podamos avanzar y no podamos ser libres, todos esos karmas del pasado negativos, ¿no? Entonces si tú vives tu vida desde allí, pues no estás viviendo una vida propia, no estás viviendo una vida desde la libertad, desde la soberanía, siempre estás como actuando, como teniendo una máscara, siempre estás como protegiéndote o defendiéndote, ¿no? Y no puedes ser tú mismo o tú misma, y ese es el gran dolor, ¿no?
Ese es el gran dolor de ser guiado por el inconsciente, no poder ser uno mismo, ¿no? Tratar de salir de ahí y no saber cómo hacerlo. ¿Y qué ocurre cuál es el problema cuando una cultura o un grupo social crea su realidad desde la inconsciencia? Pues finalmente está creando una falsa realidad. Porque si estamos hablando de que la inconsciencia está llena de las sombras, ¿no? Y de todas esas programaciones que son sombras de la colectividad, entonces cuando se crea la realidad desde la inconsciencia, desde el inconsciente colectivo, pues se está creando una falsa realidad en el sentido en que se le está dando demasiado poder a las sombras y se está permitiendo que esas sombras gobiernen en ese grupo. Y eso es lo que pasa en la humanidad, lo que pasa en nuestro mundo, que las sombras son las que gobiernan y por eso lo que gobierna en nuestro mundo aún es la desigualdad, la injusticia, el sufrimiento, la violencia, ¿sí? Como la falta de comunicación, la desconexión de la fuente divina, ¿no? Que es el principal problema, el principal origen de esa inconsciencia, la desconexión de la fuente divina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues lo que ha ocurrido en nuestro mundo, que finalmente pues las sociedades dan a luz a unas realidades que están muy lejanas a la realidad de la luz. Entonces, finalmente somos como presas de las sombras, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos crear una realidad desde un alto nivel de conciencia? Porque ¿cuál es la buena noticia? Que así como existe un inconsciente personal y un inconsciente cultural, también existe una conciencia individual y una conciencia colectiva. Y cuando conectamos con esa conciencia nos damos cuenta de que allí hay varios niveles. Y entre más arriba accedemos, entre más alto, digamos accedamos a un nivel más alto de conciencia, estamos accediendo a un nivel más alto de luz. Porque así como en el inconsciente se alojan las sombras, en la conciencia se aloja la luz. En los niveles más altos y más elevados de la conciencia ya es la luz pura. Porque la conciencia, tanto personal como colectiva, es ese espacio o ese estado de ser que nos permite ser uno con la divinidad, realmente acceder a nuestra luz, a quienes somos verdaderamente, a todo aquello que realmente es la realidad, porque la sombra es una ilusión, finalmente. Cuando se crea una realidad desde la inconsciencia, se crea una ilusión, se vive dentro de una ilusión. Para despertar, el despertar espiritual pasa por el despertar de conciencia, que implica ver la ilusión, ver los engaños, ver los autoengaños y caminar hacia la verdad. Entonces, para acceder a un elevado nivel de conciencia se requiere ser sincero, que seas sincero contigo, sincera contigo, que no te mientas, que no te engañes, ni que permitan que los demás te engañen. Entonces, en ese sentido, entre más sincero eres, más sincera eres, más verdad llega a ti, más vendas son quitadas de los ojos y más comprendes qué es la realidad, cuál es el sentido de tu vida, la misión de tu vida. Es como si hubiera un gran despertar, ¿no? Que es a lo que se llama después ya es la iluminación, ¿no? Finalmente. La iluminación sería el estado más elevado de conciencia, el nirvana, es como ser uno con la totalidad, poder comprenderlo todo. Es posible acceder a elevados niveles de conciencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué se requiere para acceder a elevados niveles de conciencia? 4 aspectos fundamentalmente, es lo que yo te propongo en este video. El autoconocimiento es fundamental, es el primer aspecto, que es conocerte a ti mismo a nivel profundo, conocer tu yo humano y tu yo divino, conocer tanto lo que es permanente en ti como lo que es impermanente. Tu cuerpo es impermanente, tus emociones son impermanentes, tu mente es impermanente, tu personalidad es impermanente, tu profesión es impermanente. Todo eso es impermanente, pero es parte de ti, de tu identidad. Sí, necesitas conocerlo, pero a la vez también necesitas conocer lo que es tu espíritu, que es tu yo superior, que es ese aspecto de ti que nunca muere, que va más allá de esta encarnación y de todas las encarnaciones. Cuando accedes a ese ser, entonces allí es donde están las respuestas que tanto buscas afuera. Entonces, conocerte profundamente, en mi caso, pues yo me dedico a transmitir un sistema de autoconocimiento que creé en el año 2008 y que pues ya he enseñado a cientos y miles de personas, en donde básicamente enseño que cada hombre y cada mujer portamos dentro 15 arquetipos sagrados y que esos arquetipos son un mapa que nos conduce que nos recuerda quiénes somos en esencia y que nos enseña un camino hacia la verdadera realización de nuestro ser. ¿Qué son arquetipos? Arquetipos son la esencia que nos une como humanidad, son esa esencia que va más allá de la cultura, de la raza, de la época en la cual hayamos nacido. Todos tenemos los mismos arquetipos. Entonces yo planteo que tenemos 15 arquetipos y desde allí también planteo que esos 15 son 5 femeninos, 5 masculinos, 5 de la pareja interior, lo cual también te ayuda a conocer tu propia energía, darte cuenta que tú en esencia eres energía, pero que eres energía femenina, que estás hecho de energías femeninas, energías masculinas,
porque la divinidad está hecha de eso, porque el universo está hecho de eso. Y tú eres hijo o hija hecha imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios es femenino y masculino, por lo tanto tú también eres femenino y masculino, tu alma es andrógina. Cuando comprendes esa esencia, entonces empiezas a conocer profundamente ese femenino sagrado interior, ese masculino sagrado interior en ti, acceder al femenino y masculino de tu propio linaje familiar, ¿no? En su esencia más pura, de la humanidad entera. Accedes a lo que yo llamo la pareja interior, que sería esa relación entre tu femenino y masculino, que es lo que realmente te permite encontrar tu centro, tu equilibrio, ¿no? Y desde ese conocimiento de tu ser esencial, entonces puedes empezar a realmente desde ahí, desde saber quién eres, saber qué quieres y entonces tomar las mejores decisiones en tu camino desde la conciencia. Segundo, necesitas adquirir conectarte con la sabiduría espiritual milenaria de diversas culturas, porque esa sabiduría, allí es donde está guardados los tesoros de la conciencia universal, de la conciencia planetaria, de la conciencia de la humanidad. La sabiduría milenaria espiritual de la humanidad es la que guarda esos tesoros, esa herencia, ese legado que nos permite y que nos ha permitido, gracias a maestros, a linajes, a tradiciones que han conservado esa sabiduría, pues no perder el camino, no perdernos. Si no existiera la sabiduría espiritual, ya nos habríamos perdido, ya estaríamos completamente desconectados de la fuente y sin ninguna posibilidad de volver a conectarnos. Es gracias a la sabiduría espiritual de las diversas tradiciones, de los maestros, de los linajes, de los abuelos, de las abuelas, de los sabios de todas las culturas que han permanecido guardando esa sabiduría profunda a través de tradiciones, a través de prácticas, a través de ceremonias, a través de distintos sistemas de autoconocimiento, de conciencia, de salud, que se ha podido guardar ese tesoro de conectar con la conciencia y con los más elevados niveles de conciencia. Entonces, cuando accedemos a la sabiduría espiritual de las diversas culturas, nos damos cuenta que cada camino, cada tradición tiene un aporte a la humanidad, una joya, y que juntas conforman un gran tesoro. Por eso yo lo que enseño es una espiritualidad intercultural, una espiritualidad que enseña lo mejor de cada una de las tradiciones y que no libera la herencia negativa también de esas tradiciones, porque evidentemente también hay una herencia negativa y ya no es necesario tomarla. Ya aprendimos ya la humanidad aprendió lo que tenía que aprender de esa herencia negativa. Ahora es solo tomar la herencia de luz. Ahora, cuando se accede a esta herencia, pues nos damos cuenta que esas tradiciones, esos maestros espirituales que han guiado a la humanidad, nos ubican en este contexto histórico en el cual estamos nosotros y nos ayudan a entender que nosotros elegimos encarnar en este momento de la humanidad para ser partícipes, y no solo partícipes, sino protagonistas de un cambio planetario sin precedentes que va a traer el surgimiento de una nueva humanidad, ¿no? Y somos protagonistas de ese cambio, somos artistas de ese cambio, estamos llamados a ser semillas de la nueva humanidad, ¿no? Cuando conectamos con esa sabiduría milenaria, pues es hermoso porque no nos sentimos solos, sabemos que somos partes de una tribu, de una red de luz inmensa, y ya sabemos de qué lado estamos, digamos, y es del lado de la conciencia. Tercero, necesitas fortalecer en ti el rol de creador o de la creadora consciente. Dejar de identificarte o darle tanto poder a la víctima, al verdugo, al salvador, al codependiente, a la marioneta, cualquier otro rol que te desempodere, que evidentemente la vida nos puede llevar muchas veces a esos roles, ¿sí? Y tendremos que asumirlos en algún momento determinado, pero no quedarnos estancados ahí, sino poder trascendernos y volver siempre al rol principal, que es el de creador o creadora de tu propia realidad. Creador o creadora consciente, que eso que implica que estás creando tu realidad en comunión con la voluntad divina. Porque no es crear tu realidad desde tu mente, digamos que neurótica, no es crear tu realidad desde tus emociones desbordadas, no es crear tu realidad desde los instintos desequilibrados o desde los deseos del cuerpo pasajeros desconectados del espíritu. No, es crear tu realidad desde un yo unificado que ha unificado su yo humano y su yo divino, ¿sí? Y es crear tu realidad en comunión con tu yo divino, porque tu espíritu, tu yo divino es el capitán realmente, debería ser el capitán. En la mayoría de las personas no lo es, en la mayoría de las personas las emociones son las capitanas, o la mente, o los deseos del cuerpo, ¿sí? Y por eso es ese desorden, digamos, en la identidad que muchas personas viven, que no saben quiénes son, que no saben, sí, precisamente por eso, porque estamos desconectados en gran medida de la fuente y del espíritu. Entonces, activar tu propio creador o creadora consciente implica activar, darle lugar al espíritu de capitán y unificar tus emociones con tu mente, con tus deseos de tu cuerpo, con tu personalidad, ¿sí? Y el cuarto punto sería conectar con un camino de belleza, de alegría, de creatividad. Y para eso pues está el arte, la música y la poesía. Yo a mis estudiantes
En mis formaciones, en mis conciertos, evidentemente en mis espacios de enseñanza siempre está presente la música, el arte, la poesía, porque esos lenguajes nos permiten entrar al reino del ensueño, al reino de la ensoñación, al reino de la magia, a embellecer el camino, nos permiten acceder a la alegría de ser, encontrar la espiritualidad desde la alegría de ser y no desde el deber ser, nos permiten conectar con la creatividad pura, con esa alegría de crear, de crear mundos nuevos, y nos ayudan a cultivar nuestro mundo interior, que es algo en lo cual yo hago mucho hincapié en mi enseñanza, que es ayudar a las personas a crear su mundo interior, a cultivar su mundo interior, porque finalmente, como decía en algún momento, si no el mundo exterior nos devora. Necesitamos tener un mundo exterior, un mundo interior fortalecido, grande, lleno de riqueza, de belleza, porque ese es nuestro refugio, ese es nuestro templo, ese es el lugar en donde nosotros realmente somos soberanos. ¿Sí? Afuera nunca sabemos qué va a pasar, no tenemos el control en ningún sentido, pero en nuestro mundo interior sí somos el rey o la reina de ese mundo, sin lugar a dudas. Si te resuena este camino, yo te invito a que te unas a mi escuela de autoconocimiento, espiritualidad intercultural, creación consciente y libre expresión artística, en donde te ayudo a que realices una transformación profunda en tu vida, ya sea en tu salud, en tus relaciones, en tu misión de vida, en tu profesión, en tu amor propio, en tu identidad, en fin. Lo primero que necesitas para entrar a mi escuela es hacer una sesión de valoración conmigo, para realmente conocer de qué se trata y saber si es para ti. Entonces, para hacer la sesión de valoración, lo que necesitas es simplemente, aquí debajo de este video, te dejo en la descripción de este video, un link que dice sesión de valoración. Allí entras a la página donde está, digamos, toda la información. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, así no te pierdes ninguno de mis videos. Bendiciones.